La grabación. Bien. Así es, ya está. Cuando hablamos de educación inclusiva, actualmente no solamente hablamos literalmente de educación inclusiva. Las políticas nacionales e internacionales ya no solo apuntan a una educación inclusiva, hablando de la persona con discapacidad, sino ya hablamos de un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. ¿Qué implica esto? Que nosotros ya no solo miramos las características y respondemos de forma pertinente a las características y necesidades de nuestros estudiantes con discapacidad, sino respondemos a todo un bagaje, a todo una diversidad, a todo un arco iris de características de las personas en el contexto al cual nosotros estamos desarrollándonos en nuestra práctica y que respondemos a ellos. En nuestras aulas, en nuestras instituciones educativas, la diversidad está presente. Más allá, bueno, en el Perú, que somos una comunidad multilingüe, pluricultural, multirracial, con diversas formas de ver el mundo, diversas formas de pensar, de comunicarse y de expresarse. Entonces, tenemos que tener en claro que nosotros como país debemos ser mucho más inclusivos y responder a la diversidad de todo nuestro grupo humano, educativas, pero también en la comunidad. Existe actualmente una propuesta de Booth y Ainscow. En el año 2000, durante el periodo de pandemia, surgió esta propuesta que nos hablaba de 3 dimensiones que permitían identificar cuál era el nivel o la calidad de inclusión de una institución educativa. Nos hablaban de las culturas inclusivas, las políticas inclusivas y las prácticas inclusivas. Es un todo, una unidad que nos permite, como ya lo dije, identificar cuál es el nivel de inclusión que nosotros implementamos en nuestras instituciones. Y para dar inicio, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es una cultura inclusiva, ¿de acuerdo? Porque no existe práctica, no existe política, si no hay de por medio una cultura inclusiva. ¿Pero qué es una cultura inclusiva? ¿Qué nos dice acá? Bueno, es una mirada desde la misma institución educativa que quiere responder a todos y a todas, nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestros docentes también, por supuesto, desde sus propias características, de sus propias formas de ver el mundo, desde sus propias formas de sentir y pensar, para tratar de crear una comunidad en la cual no exista discriminación, no exista desigualdad, exista un derecho para todos, desde la educación, un respeto por las diferentes formas de expresión de cada persona, el respeto por el origen, la lengua, también identificar cuáles son qué valores puedo encontrar yo en las personas que presentan una discapacidad o también un talento, porque tengamos en cuenta que no solamente están los estudiantes con discapacidad en nuestro grupo diverso en las aulas, también tenemos estudiantes que tienen altas capacidades, que tienen superdotación, y todos ellos necesitan ser visibilizados. Este entorno que procura trabajar con todos, valorar a todos, respetar a todos y aprovechar todos los aprendizajes y todos los conocimientos, es lo que se conoce como cultura inclusiva. ¿Dónde se puede desarrollar una cultura inclusiva? La cultura inclusiva no solamente se da en el ámbito educativo. Si bien es cierto, en el ámbito educativo, que es el que nos interesa más, nos habla de buscar que todos aprendan juntos, alcancen su máximo potencial y se brinden espacios adaptados y ajustados a las diversidades. Bueno, también existe una cultura inclusiva dentro de un ámbito sociedad y trabajo, porque también los empleos y la comunidad tienen que responder a esa diversidad.
buscar la erradicación de la discriminación, el respeto por el género incluso, ¿no? La orientación sexual, origen étnico, las religiones y la discapacidad también allí en ese grupo, tienen que ser visibilizados y tienen que buscarse romper esas barreras que se convierten en esas trabas, valga la redundancia, para lograr una comunidad que sea más interactiva y respetuosa. Y también aproveche la riqueza que está guardada y oculta en esa diversidad. También existe un aspecto llamado construcción activa, que es la implicación de todos, de todo el grupo humano, en todos los espacios y en todos los sectores que trabajan de forma articulada con un movimiento como las piezas de un reloj para lograr esa respuesta pertinente a aquellas necesidades de nuestros estudiantes, de las personas que son neurodiversas y también las personas que están dentro del rango de la regularidad o el grupo humano regular, de pensamiento regular bueno, regular más que nada, ¿no? En la vida cotidiana, todos deben estar allí, porque existe oportunidades de crecimiento en todos ellos. Cuando tenemos esa mirada abierta, esa capacidad de abrirnos en el pensamiento y poder encontrar qué oportunidades se presentan en esta interacción de grupos. Hasta allí, con respecto a las culturas, he querido ser un poco corta, pero bueno, el tema es bastante más amplio. Bien, nuestro tema es políticas inclusivas y prácticas inclusivas y vamos a ver qué nos dice sobre las políticas inclusivas. Las políticas, bueno, se entiende claro, ¿no? Son directrices, son normas, son reglamentaciones que permiten o promueven, mejor dicho, ¿no? Promueven la igualdad, el acceso, el trato justo para todas las personas, sin ninguna distinción. Y por supuesto, esto implica el eliminar o el mitigar en todo lo posible la presencia de barreras. Acá habla de barreras sistémicas, es decir, son barreras que están allí instauradas en el sistema, en la estructura social y que no se pueden fragmentar fácilmente porque están allí armadas, pero no son condiciones que no se puedan eliminar al final, ¿bien? Sino son condiciones que podemos buscar la forma de, a ver, denme un segundo, voy a admitir a los participantes, buscar la forma de hacer que actúen de forma, como ya les dije, como un mecanismo de un reloj, trabaja con todas sus piezas, organizando y creando espacios. Bien. Ahora, ¿qué ámbitos? De igual manera que las culturas inclusivas, también las políticas inclusivas se desarrollan en distintos ámbitos. En el ámbito educativo, se fomenta el acceso equitativo, la diversificación curricular en respuesta a esta población que atendemos en las instituciones educativas, ya sean estos estudiantes con discapacidades o de diferentes características. Se busca crear estos entornos que respeten las diferencias y las individualidades de cada una de las personas de los diferentes ámbitos de acción. En el entorno laboral también existen políticas inclusivas, parten de las normas base, por ejemplo, la ley de la persona con discapacidad, el decreto supremo 007, que es en educación, pero existen un sinfín de normativas que podemos tratarlas en otro momento, y en realidad todo profesional docente o no docente debería dominarlas. Es decir, al ser profesionales tendríamos que estar al tanto de cuáles son los reglamentos y normas que guían nuestras funciones y nuestra labor profesional, ¿no es cierto? Pero curiosamente, el ámbito educativo y el ámbito laboral están íntimamente
articulados, porque todo lo que yo implemento en el ámbito educativo está pensado para que al final, obviamente, aquellas personas que están formándose en la educación, al final se inserten en un espacio laboral. Por tanto, ambos tienen que estar articulados, ¿sí? El ámbito laboral, de igual manera, por eso tiene que implementar planes que respondan a la diversidad, busquen espacios que sean adaptados, sean empáticos, respondan a las características diversas de las diferentes personas o las diferentes características de las personas. Ese es un espacio laboral inclusivo. Pero también nos habla que aquellas personas que están dentro del grupo de la diversidad y también de las personas con discapacidad tienen que tener un trato justo, tienen que recibir un sueldo justo para el tipo de labor que están cumpliendo y no debe haber trato discriminatorio o menospreciar su valor, ¿de acuerdo? Es allí donde nosotros al final consolidamos todo este grupo de espacios a nivel del gobierno, el gobierno que reglamenta todos los programas y implementa programas orientados a erradicar la pobreza multidimensional. Guardemos esta palabra o esta expresión, pobreza multidimensional. ¿Cuándo surge la pobreza multidimensional? Justamente cuando estos aparatos, educación, el ámbito laboral, incluso salud, no articulan espacios, no implementan estrategias para responder a las necesidades de las personas y no contribuyen a su crecimiento. Pongamos un ejemplo, una persona que es no oyente, una persona sorda, que está en el colegio. Si no se implementan estrategias dentro del aula para que este estudiante logre aprendizajes retadores, logre los aprendizajes que debe lograr en los diferentes niveles o en diferentes grados de su educación, obviamente no va a lograr insertarse en el sistema laboral de forma adecuada. ¿Por qué? Porque no va a estar preparado. Ahora, en el entorno laboral se generan también barreras y obstáculos para que esta persona pueda acceder a un trabajo digno. ¿Qué oportunidad tiene esta persona de salir de la pobreza? No la tiene. Y si la comunidad tampoco contribuye desde las instituciones, desde las autoridades, para generar oportunidades o buscar formas de mejorar las condiciones de esas personas, pues seguimos en lo mismo. Y las personas que tienen este nivel de pobreza multidimensional nunca van a salir de ese entorno de pobreza, se convierten en carga para la sociedad y es lamentable decir esto, pero es así. Entonces, ¿cuál es la solución? Justamente que todos estos espacios articulen y busquen la forma de lograr que esta persona tenga las oportunidades que merece. Y la única forma es hacer ajustes y adaptaciones a las diferentes estrategias y metodologías o los diferentes espacios para poder apoyarlos a que desarrollen autonomía. Porque ese es el objetivo final, que esta persona desarrolle autonomía para poder generar recursos al final para su vida y contribuir a la sociedad y a su familia. ¿Bien? Ahora, las políticas inclusivas tienen tres pilares fundamentales: la igualdad y la diversidad, que nos habla del reconocimiento que debemos tener del valor que tiene cada persona como ser único e irreemplazable en la comunidad. ¿Qué valor puede tener una persona que tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo? La persona con discapacidad auditiva tiene una forma de procesar la información muy interesante, muy rica, y es totalmente diferente a la forma como procesa la información una persona
que no tiene la visión o una persona con discapacidad visual, y tampoco la tiene una persona que tiene discapacidad intelectual. Esas diferentes formas de procesar la información, de ver el mundo, de entender a las demás personas, se convierten en oportunidades para todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener capacidad de ver. ¿Cómo se convierten en oportunidades para todos? Pues bueno, en realidad en los espacios que nosotros logramos implementar dentro de las aulas, un ejemplo, cuando yo logro implementar estrategias, logro que mi estudiante se incluya de forma eficiente en el aula, y todos los compañeros están comprometidos, están sensibilizados, los demás docentes también lo están, y las familias también lo están. Estoy logrando algo que no se logra fácilmente: desarrollar habilidades en mi comunidad, habilidades que muchas veces no las desarrolla cualquiera, habilidades socioemocionales o las que conocemos como habilidades blandas. Si nosotros podemos recordar, mucho se habla de las habilidades blandas o las habilidades socioemocionales en el ámbito laboral. La mayoría de empresas les encanta aquellas personas que tienen este tipo de habilidades, porque tienen la capacidad de resolver problemas con mucha mayor facilidad, enfrentarse a diferentes contextos y desenvolverse con diferentes grupos humanos con diferentes características. Esta es una capacidad de las personas de responder de forma eficiente y adaptable, es decir, adaptarse a los diferentes contextos. ¿Dónde se desarrolla? En estos espacios, cuando se practica y se logra implementar estrategias que respondan a todos. En cuanto a este pilar de accesibilidad y participación, es importante tener en claro que es necesario asegurar que todos tengan las mismas oportunidades, que participen en los mismos espacios, que se impliquen en las mismas tareas en el aula, en la institución educativa, brindándoles los apoyos necesarios, ¿de acuerdo? Y esto va a hacer que la comunidad también desarrolle esta habilidad de resiliencia, de adaptación y de empatía, que también son habilidades blandas. Es decir, no solamente tengo personas que tienen habilidades blandas, sino tengo comunidades con habilidades blandas o socioemocionales. Bien, el empoderamiento nos habla de la capacidad de los individuos de desarrollar autonomía mediante para aprender, para adaptarse mediante las diferentes herramientas que pueden hacer uso en su vida cotidiana. Las personas hacemos uso de las diferentes herramientas cuando tenemos conocimiento de cómo usarlas o tenemos esa capacidad de adaptarnos y buscar soluciones a los diferentes problemas que se nos presentan en la vida diaria. Actualmente nosotros la mayoría de las personas que estamos dentro del grupo de adultos, las personas adultas, somos los digitales, ¿no es cierto? A diferencia de nuestros estudiantes, el grupo de personas más jóvenes que son nativos digitales. La mayoría de nosotros nos hemos encontrado en una desventaja en ello, ¿sí? Porque obviamente la competencia empezó a cambiar y nosotros tuvimos que o adaptarnos o empezarnos a rezagar y ya no podíamos competir. La decisión de adaptarse o competir justamente es esa decisión que parte de la capacidad del humano de desarrollar autonomía para el aprendizaje, para crear, para innovar, para experimentar, para buscar soluciones a los problemas. Eso es lo que se necesita en el mundo actual. Por eso es que esta capacidad de empoderamiento se convierte en un pilar para implementar las políticas inclusivas. Ahora, el Ministerio de Educación nos exige que los instrumentos de gestión integren a la diversidad y brinden respuesta pertinente a la realidad institucional. Lo dice y lo leo literalmente.
buscando la adaptación de metodologías, eliminando barreras educativas para asegurar una educación de calidad. Lo dice aquí. Ahora, pero, ¿cuáles son los retos y desafíos que se nos presentan en la actualidad? Ya lo hemos mencionado. Miren, si hablábamos de la capacidad de adaptación, a la capacidad de, y también de resolver problemas, y también de lograr el fortalecimiento de nuestras propias capacidades, existe este reto y desafío importante, la capacitación docente. Muchos profesionales aún requerimos mayores apoyos, mayores recursos para responder a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes dentro del ámbito de la diversidad, en especial de nuestros estudiantes con discapacidad, pero aún en todos, ¿sí? Aún en todos. Si tengo un estudiante quechua hablante y yo no hablo quechua, tengo que buscar estrategias para comunicarme de forma eficiente con él. Si no, no lo voy a poder evaluar, no voy a poder prepararle actividades que respondan a ellos. Puedo pensar que quizás va a ser más fácil, mejor él no entiende castellano, yo no entiendo quechua, así es que mejor tú siéntate por allí y ya voy a buscar un tiempecito para tratar de hacerte entender. Esa no es la solución. Si yo soy un profesor eficiente, tendría que ya estar implementando algunas estrategias y recursos para comunicarme con él. Los niños son hábiles, son muy creativos y entienden muy rápido. Si yo soy un profesor previsor, obviamente voy a planificar estrategias para comunicarme con él, porque es lo primero que tengo que hacer, establecer un nivel de comunicación eficiente. Una vez que yo establezco un nivel de comunicación eficiente, la siguiente parte es que me comunique él cómo es, qué quiere, qué siente, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta. Yo no puedo partir de mí, porque no puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas esto. Ya tenemos un nivel de comunicación y voy a empezar a darle órdenes sin pensar qué cosa es o cómo es esta persona con la cual yo tengo que trabajar. Como profesionales, docentes, nosotros también tenemos que conocer al grupo humano con el que trabajamos. Eso ya lo hemos dicho. Entonces, es lo primero, conocer con quiénes estamos trabajando, saber cuáles son sus necesidades, sus características, sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos de vida. Una vez que yo tenga esto, yo voy a lograr que esta persona se implique y se comprometa al aprendizaje. Ya estamos hablando de dúo, porque estamos desarrollando vínculos emocionales con una persona con la cual estamos trabajando y queremos hacer que aprenda, que crezca, que sea una persona humana útil al mundo. Existen también barreras estructurales, ya se ha mencionado hace un momento, por ejemplo, las brechas en infraestructura que aún no responden a todas las características diversas de nuestros estudiantes, también estructuras normativas que limitan las oportunidades también de ellos, ¿no? No tanto de las normativas nacionales, sino las normativas institucionales, cuando nosotros ponemos ahí obstáculos desde nuestros documentos de gestión que no son pertinentes. Ahora, también la implementación de rutas, nos dice acá, porque se necesita dice acá, una estandarización en las rutas de progreso para que puedan autoevaluarse y medir sus logros de inclusión. Es decir, no estamos hablando de medir las capacidades del estudiante, estamos hablando de medir las capacidades de la institución educativa y de las personas que están dentro de la institución educativa para adaptarse al nuevo contexto y a las nuevas necesidades que se presentan. ¿Bien? Ahora, el marco de gestión en la escuela parte de un proyecto educativo institucional que tiene que tener un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad, pensando en que la misión, visión y los objetivos estratégicos no son cosas que yo acabo de construir que partieron de la nada. No, vamos a hacer nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos. Tú la misión, tú la visión, tú los objetivos. No es así. Tanto la misión, la visión y los objetivos estratégicos parten de algo. ¿De dónde parten? Del diagnóstico institucional.
¿Cuál es la realidad en mi institución educativa? Contexto, comunidad, grupo humano, profesionales, familias, estudiantes, todas las características visibilizadas de nuestro grupo humano, infraestructura, todo ello se convierte en nuestro diagnóstico institucional. Y este diagnóstico va a permitir recién identificar cuál es mi misión como institución educativa y cuál es mi visión a futuro. Y por supuesto, plantearme esos objetivos estratégicos para construir comunidad en el espacio de 3 años que normalmente se implementa un plan educativo, perdón, un proyecto educativo institucional. Ahora, el PCI tiene que identificar las fortalezas y las barreras de aprendizaje adaptando las metodologías activas, nos dice acá. Ya no podemos hablar desde eh, eh, espacios, digamos, antiguos o modelos antiguos de trabajo. Ya no podemos pensar que la educación es la de antes y que los estilos de enseñanza son los de antes. Ya no es así. La meta ahora es tener una educación activa, interactiva, participativa. El estudiante tiene que implicarse en todos los espacios de aprendizaje, tiene que comprometerse y la única forma de comprometerse es que se sienta parte de. Y la única forma de que se sienta parte de es que la comunidad esté respondiendo a necesidades particulares de aprendizaje y sus necesidades particulares también socioemocionales del estudiante y afectivas. ¿De acuerdo? Y también que esta institución educativa esté proyectándose también a las necesidades de la comunidad. Ahora, a partir del plan anual de trabajo, bueno, el plan anual de trabajo que debe implementar esas acciones, estrategias y responsabilidades que responden a las necesidades identificadas de la comunidad educativa. Los planes de acción que forman parte del plan anual de trabajo tienen que considerar esta realidad y implementar, reitero, las estrategias pertinentes de respuesta a las necesidades de mi comunidad. El plan de tutoría, el plan lector, gestión de riesgo, todos estos planes tienen que considerar, reitero, estrategias, responsabilidades, compromisos y acciones pensadas para todos. Para todos. Si tengo estudiantes con características diversas, también tengo que pensar, ellos necesitan alguna adaptación adicional para poder participar en estos espacios del plan lector. Si lo necesitan, pues tengo que implementarlo. ¿De acuerdo? Ahora, en todas las instituciones educativas se han conformado los AES internos y obviamente desde la conformación estamos al 100%. ¿No es cierto? ¿Qué cosa falta? Activarlos. Y la única forma de activarlos es no hacer esa distinción de que ustedes 3 o ustedes 4 son SAEI y nosotros simplemente necesitamos que ustedes nos capaciten. Si bien es cierto, el SAEI se convierte en un órgano que gestiona y organiza, ojo, gestiona y organiza, la comunidad educativa tiene que estar implicada, porque yo tengo que reflejar cuáles son las características de mis estudiantes, sus necesidades también de mis familias y de todos, de todo el grupo humano al cual la atiendo. El SAEI va a responder en función a lo que yo le presente como una necesidad. Entonces, todos tenemos que estar implicados, todos tenemos que participar, todos tenemos que comprometernos. No solamente es la carga que se le da al SAEI. El SAE, o el SAE externo, que pertenece a la UGEL, bueno, en este caso a la UGEL Oxapampa, también se convierte en un órgano de soporte para todos nosotros y obviamente nosotros tenemos que desarrollar sistemas, enlaces eficientes de coordinación con el SAE, ¿de acuerdo?
Tengo que saber quiénes conforman el SAE y qué oportunidades me brinda el SAE y qué puedo yo necesitar del SAE. No es una persona el SAE, ¿de acuerdo? En la UGEL tampoco es una persona. Tenemos que saber quiénes conforman el SAE y qué tipo de apoyos puede brindarme a mí como institución educativa, a mí como SAEI o SAE interno, para poder yo trabajar con mis docentes, con los docentes de la institución educativa para fortalecer sus competencias en respuesta a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes de nuestra institución educativa. Ahora, en cuanto a las prácticas, y esto es lo que va a aterrizar o consolidar todas las propuestas que un poco hemos hablado de forma teórica, justamente están acá y ya les he dicho, todo espacio está también articulado uno con otro. En el ámbito de educación, no solamente es el hacer adaptaciones, es hacer ajustes razonables, es tener prácticas inclusivas, es adaptar materiales, recursos, no. El espacio más importante en respuesta a nuestros estudiantes es el aspecto socioemocional. Cuando nosotros implementamos estrategias para promover la empatía, lo dice acá literalmente, el respeto por las diferencias y el trabajo colaborativo entre compañeros. Es decir, yo no puedo lograr inclusión si yo no comprometo a todos. Y todos son todos, también mis estudiantes. Yo no puedo permitir que al día de hoy escuchar algo como que, no, es que sus compañeros se ríen de él. No, se ríen porque él tartamudea, o se ríen porque ella no entiende, o no quieren trabajar con ella porque no colabora. Allí hay una falla, por supuesto, pero la falla no es de los estudiantes, porque ellos todavía son personas en formación. Hay una falla porque yo como docente no estoy logrando implementar estrategias que permitan esa empatía con los demás. No podemos decirles, ¿saben qué? Él tiene discapacidad y ustedes tienen que ser respetuosos. Así no son las cosas. Ellos tienen que entender desde los espacios adecuados qué tan importante es que ellos se comprometan en esta oportunidad, que es aprender con un estudiante con discapacidad o con habilidades diferentes o características diferentes, como querramos llamarlo. Normativamente son estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Por si acaso, no existe otra norma que diga algo más, pero los compañeros tienen que tener claro eso. ¿Por qué yo tengo que ser empático? ¿Por qué yo tengo que ayudarlo? ¿Por qué yo tengo que esperar a que él diga algo? ¿Por qué yo tengo que esperarlo? Porque se demora mucho y a mí me crea problemas y no trabajo con él, así me retrasa. Allí tengan en claro que si ustedes quieren formar líderes, el líder, y lo saben por definición, porque la mayoría de directores hemos llevado el curso de liderazgo y los docentes también, el líder no va adelante. El líder es el que está detrás, empujando, motivando, apoyando y buscando que todos participen y se impliquen. Pues esta capacidad es la que ustedes tienen que lograr con sus estudiantes. Si yo tengo líderes en el aula, esos líderes tienen que tener también esa capacidad de trabajar con todos los grupos humanos. No es solamente beneficio para la persona con discapacidad, es para todos. Para el que tiene discapacidad, el que tiene, para el líder, para los chicos que son proactivos, para los chicos que son seguidores, para los chicos que son constructores, para todos. No solo son suficientes, no son suficientes las habilidades duras en el mundo o en el ámbito laboral, en la vida real. Las habilidades duras no son suficientes. Tienen que fortalecerse en sus habilidades blandas y socioemocionales para ser personas eficientes en la sociedad.
Es allí justamente donde interviene también el diseño universal para el aprendizaje, porque desde el diseño universal para el aprendizaje, tengamos claro que las personas tenemos que dar respuesta pertinente, pensando en el ámbito o en la forma como piensan nuestros estudiantes y responder a esas formas, cómo piensan, cómo sienten, qué quieren, cómo pueden expresarse y transmitir lo que saben, y también cómo les gusta participar en los diferentes espacios de aprendizaje. Yo tengo que pensar en todo, porque yo soy un formador, soy un profesional docente, y el profesional docente ejerce la docencia. ¿Qué es ejercer la docencia? Es una persona que forma personas, ¿sí? Un profesor es alguien que profesa una ciencia o un arte, pero un docente forma personas, ejerce la docencia. ¿Y qué es un maestro? Un maestro es alguien que domina una ciencia y un arte. Si nos llamamos maestros, docentes o profesores, entonces tenemos que tener en claro qué cosa implica esa definición para, para nosotros, para nuestra calidad profesional. Y finalmente, tener en cuenta que es necesario esta flexibilidad curricular. El Currículo Nacional de la Educación Básica, si bien es cierto, muchas veces dicen, no, es un currículo rígido, es un currículo que está allí, está dado tal cual, no es cambiante, es único, pero se adapta, se ajusta. Y nosotros tenemos que tener capacidad de implementar las adaptaciones curriculares desde lo que es la diversificación curricular. Conocer cómo es la diversificación curricular y qué tipo de diversificación curricular yo voy a implementar en respuesta a mis estudiantes. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, y yendo a lo que ya hemos hablado un poco, las adecuaciones metodológicas y de evaluación son un plato fuerte en el trabajo práctico. ¿Qué nos dice que debemos hacer adecuaciones metodológicas y de evaluación? Bueno, si yo me voy al PPT anterior, nos habla de que tenemos que implementar una serie de estrategias que responden al diagnóstico institucional, ¿sí? Entonces, si yo estoy dando respuesta al diagnóstico institucional, ahí recién tengo que saber cómo hacer estas adecuaciones o adaptaciones metodológicas y a la evaluación, que son los principales aspectos que nos preocupan en el ámbito laboral educativo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la flexibilidad en las evaluaciones, es importante tener en claro que a la hora de flexibilizar la evaluación, yo puedo hacer esa flexibilidad, pero tengo que tener una mirada clara. Yo no puedo irme simplemente a decir, bueno, él no lee, no escribe, entonces le doy una copia para que pinte. No estoy siendo pertinente, no estoy siendo eficiente en mi trabajo, no estoy respondiendo a las necesidades de mi estudiante y no lo estoy retando, no le estoy brindando oportunidades de desarrollar aprendizaje. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de flexibilizar las evaluaciones, uno es, yo tengo que saber cuál es el nivel de logro de sus aprendizajes y a partir de ello, qué va a lograr él con mi apoyo? Entonces, yo puedo hacer recién ahí a adaptar algunos exámenes que pueden ser ya no de una forma, sino de otra, quizás a presentárselo en letras más grandes, porque lo necesita, o brindarle un poco más de tiempo para que termine la evaluación, o de repente implementar algunos en la prueba común para todos, alguna preguntas adicionales que le permitan a ellos responder desde sus posibilidades de aprendizaje. ¿De acuerdo? También tener en claro que para nosotros
poderles permitir que participen y también para que entiendan qué cosa es lo que estamos trabajando en la clase, yo tengo que explicárselo no solamente de forma verbal. Un docente que hace una sesión de aprendizaje estilo académico, como un catedrático, se para frente a otro, dicta su clase, todos sentados, todos callados, se escuchan y se acabó. En la educación básica no es esa la forma de enseñar. Y en realidad en la educación superior ya no debería ser así. La educación básica principalmente debe implementar estrategias participativas, implicadoras, de trabajo colaborativo, respetando los diferentes estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Es la mejor forma de lograr que ellos se impliquen en el trabajo, en las actividades de aprendizaje y que también desarrollen autonomía. Si yo no tengo las estrategias adecuadas, obviamente no voy a lograr esto, ¿sí? También la organización y la dinámica del aula es muy importante, como una oportunidad de que yo responda a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. No siempre yo voy a hacer una clase expositiva, como ya los mencioné, sino también tengo que buscar que ellos trabajen de repente en equipos colaborativos, que trabajen en otros espacios, no solamente en el aula, yo los llevo al jardín, los llevo al patio, los llevo al parque de la comunidad, los llevo a la municipalidad o al museo. Ahora, yo los llevo al museo solamente para hablar de alguna competencia de personal o social, como, digamos, a ver, un ejemplo, supongamos, Convive y Participa, ya un ejemplo, para Convive y Participa. Solamente para ello, yo puedo trabajar, resuelve problemas de cantidad en la municipalidad. Yo puedo trabajar, se comunica oralmente o lee diferentes tipos de textos en el museo. Yo puedo trabajar, indaga, incluso en la cancha de fútbol. Ahí está mi capacidad de implementarla, aprovechar el espacio, aprovechar la oportunidad y aprovechar incluso la situación significativa para desarrollar aprendizaje. Un ejemplo, ustedes están en Olimpiadas y muchos de los estudiantes están perdiendo clase. ¿Están perdiendo clase realmente? No, no están perdiendo y no deberían perderla. No deberían perder clases. Los docentes tienen que desarrollar sus sesiones de aprendizaje, pues su sesión de aprendizaje ya no está en el aula. Su sesión de aprendizaje está ¿dónde? En la cancha de fútbol, en la cancha deportiva, en la cancha de maratón. Está allí. Yo voy a evaluar mis competencias allí. Tengo que evaluar. No puedo permitir que se me desperdicie esa oportunidad para desarrollar aprendizajes con ellos. Y lo puedo hacer. Pero obviamente yo tengo que estar en espacios con los estudiantes. Después de la actividad yo puedo al día siguiente decirles, bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Comentemos, conversemos, analicemos, evaluemos, construyamos conocimiento. O antes de, incluso durante, cuando nosotros corregimos conductas. Si hay una conducta agresiva, ¿cómo les conminamos a que corrijan la conducta? ¿Les llamamos la atención, les decimos te llevamos a la dirección? ¿O les ayudamos desde un espacio reflexivo a que se corrija, autoevalúe su conducta, se corrija y recapacite? Estas son oportunidades de aprendizaje. No podemos permitir perder estas oportunidades de aprendizaje. Entonces, todo ámbito se convierte en oportunidad para aprendizaje. ¿Sí? También es importante que el aula, acá tenemos un aula súper cargada, súper recargada, tiene demasiada información sensorial, demasiada carga sensorial, y obviamente no todos los estudiantes les va a gustar eso, y a la mayoría no les va a gustar. Si yo tengo una sobrecarga sensorial en el aula, no solamente me va a presentar conductas un estudiante que tiene autismo,
lo van a hacer muchos estudiantes que son hipersensibles sensorialmente y que quizás yo no he identificado, a pesar que no tengan discapacidad. Los estudiantes con altas capacidades también tienen esa sensibilidad a la sobrecarga sensorial. Y por eso es que no toleran a veces el exceso de colores, el exceso de luces, la sobrecarga de letras. Tenemos que buscar que el aula no tenga decoración. El aula no puede estar decorada. El aula tiene que estar con espacios de trabajo funcionales, eficientes para construir autonomía para el aprendizaje. Tengo que tener un espacio para las normas de convivencia y es obligatorio, por si acaso. Lo dice bien claro, las normas de convivencia, tanto en el aula y como en la institución educativa, tienen que estar ahí, públicas, visibles y evidentes y comprensibles para todos. Eso implica que tengo que tener también mis imágenes que brinden información sobre las normas de convivencia, no solamente texto, sino imagen, así sea secundaria. Ustedes mismos somos adultos. ¿De dónde obtenemos la mayor cantidad de información? A través de la vista. No, muchas veces no leemos texto, pero vemos imágenes y entendemos las imágenes, igual nuestros estudiantes. Por tanto, las imágenes son necesarias. Gestionemos adecuadamente las mejores imágenes y los estudiantes, cuando ya son de secundaria, el docente no necesita ambientar el aula. Quien lo hace es el estudiante con el apoyo del docente. Organiza los espacios de forma eficiente. ¿Qué voy a conseguir cuando yo, docente, director, motivo a mis estudiantes para construir estos espacios de interaprendizaje activos, organizados y eficientes en el aula? Pues obviamente que el estudiante se sienta parte de esta aula, se sienta integrado, se sienta incluido, se sienta visibilizado en estos espacios, porque él los ha construido. El espacio donde él puede controlar qué le toca durante el día. Los directores tenemos nuestro horario visible, quizás en una pared, lo tenemos en un cuaderno, en una agenda. Los estudiantes también merecen que les apoyemos o que ellos gestionen sus tiempos y sus espacios de esta manera. Y nosotros tenemos que enseñárselo. ¿Qué espacios necesitan mis estudiantes en el aula para desarrollar autonomía? Nosotros tenemos que hacer en los espacios colegiados esa reflexión para implementar aquellas estrategias que permitan orientar a los estudiantes para organizar sus espacios de gestión o autogestión de los aprendizajes. ¿Sí? Por ejemplo, donde colocar la mochila, incluso eso es importante. No puedo estar, por ejemplo, bueno, acá los niños, por ejemplo, tienen la mochila atrás, pero muchas veces las mochilas son súper pesadas y voltean la silla. Si yo tengo ese problema, tendría que pensar yo, o como director o como docente, dónde voy a permitirles a mis estudiantes que organicen sus mochilas. No pueden estar sobre la carpeta, no pueden estar en la parte de atrás con temor de que si me paro se me cae todo. Eso va a afectar la concentración. Entonces, también tenemos que pensar en esas cosas. Y los chicos se van a implicar cuando son secundaria, cuando son primaria y ya son más grandecitos también. Los niños más pequeñitos necesitan más apoyo. Los niños más grandes van desarrollando ellos mismos sus formas de autogestión, pero aún necesitan el soporte del docente para autorregularse sensorialmente, emocionalmente y también buscar espacios de descanso cuando es necesario. Allí estamos los docentes, ¿sí? Las actividades extracurriculares también son integradoras de toda la comunidad. Los deportes tienen que estar pensados para todos, fomentar disciplinas que permitan la implicación y la participación de todos los estudiantes desde sus propias posibilidades, ¿de acuerdo? Y esa es la mejor forma de ser yo inclusivo. Si tengo estudiantes, por ejemplo acá, ¿no? Esta imagen donde tengo una niña con silla de ruedas. Ella no va a poder correr, hago mi maratón y ella no participa. ¿Qué disciplina deportiva podría participar? Bueno, puedo idearme yo hacer un campeonato de ajedrez y puede participar. Ahí está mi capacidad de construir espacios inclusivos, ¿de acuerdo?
Pero también es necesario, y lo reitero, los talleres de sensibilización desde el plan de tutoría tienen que implementarse con los estudiantes, desde el plan de trabajo con familias, con las familias, para que todos estén comprometidos y sensibilizados no sobre la compasión, sobre la lástima, sobre el respeto únicamente, no, sino sobre el valor que tiene el trabajar y aprender a trabajar con personas diversas. Aprender en espacios con personas diversas. Porque el mundo real no es estandarizado. El mundo real no lo vemos de un solo color. No vemos que todos somos iguales. El mundo real no es así. Entonces, ¿por qué la escuela tiene que ser así? La escuela tiene que tener un diseño que responda a la realidad del contexto, del mundo, del país. Tenemos que ser más, ser pertinentes como institución educativa. ¿Qué va a ver mi estudiante en el futuro? Pues lo va a ver así, va a ver lo diverso. Pues la escuela también tiene que estar pensada para responder a la diversidad. Ahora, y en ese espacio es importante tener claro que la comunidad también es un plato fuerte. Las familias, como ya les he dicho, tienen que estar involucradas, tienen que estar sensibilizadas, tienen que estar comprometidas, tienen también que estar preparadas para formar no solamente comunidad, sino para desarrollar buenos estilos de crianza. Un buen estilo de crianza, por ejemplo, es cuando un padre o una madre cuida que su hijo no sea agresor verbalmente, que se comunique respetuosamente con los demás, el enseñarles las palabras mágicas. Las palabras mágicas no pueden estar desfasadas, no pueden ser solamente valoradas en inicial y en primaria, principalmente en secundaria, cuando ellos establecen y refuerzan sus conocimientos antiguos y previos. Si nosotros trabajamos con personas que respetan a todos, entonces vamos a tener una comunidad más inclusiva en todo espacio. Los estudiantes se convierten en elementos transformadores de la comunidad cuando nosotros se lo permitimos. ¿De acuerdo? Y las familias también van a responder a sus hijos. Y hasta allí hablamos de las prácticas, y entre las prácticas tenemos, por ejemplo, las adaptaciones curriculares que siempre nos están preocupando. Las adaptaciones curriculares parten de un diagnóstico integral. Eso tengámoslo claro, ya lo he mencionado hace un momento. Las adaptaciones no parten del aire, no pueden surgir de, ya, quiero adaptaciones curriculares, necesito hacer adaptaciones curriculares, pero ¿adaptaciones para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y un dónde también son necesarios de saber? Entonces, el diagnóstico es integral, tiene que tener estas acciones clave, como identificar cuáles son las necesidades específicas de mis estudiantes, de cada uno de mis estudiantes. Ese mapeo del aula es muy importante. En este espacio es importante contar con insumos como, por ejemplo, el informe psicopedagógico, si tengo informes psicopedagógicos previos, si tengo entrevistas a familias, si tengo el diagnóstico socioemocional de mis estudiantes del aula. Todos estos insumos se convierten en recursos para este diagnóstico integral. Entonces, es importante también plantearse esta meta, localizar y mapear las barreras físicas, metodológicas y cognitivas, les dicen acá, cognitivas del entorno. No, bueno, las barreras son curriculares, son metodológicas, son físicas o de accesibilidad y también actitudinales. Cognitivas, no tanto, ¿de acuerdo? Las cognitivas, si se convierten en las barreras, si hablamos de barreras cognitivas, ya no son barreras, son características, ¿de acuerdo? Así es que marquen ese cognitivas y digan, esto no es una barrera, no existen unas barreras cognitivas, pero sí existen barreras actitudinales de las personas hacia el estudiante que tiene una discapacidad, por ejemplo.
También es importante considerar en este diagnóstico integral la evaluación psicopedagógica que se debe consolidar en un plan educativo personalizado. La evaluación psicopedagógica permite la construcción de un informe psicopedagógico y a partir de ese informe psicopedagógico se construye un plan educativo personalizado. Y vamos a ver un poquito más de este plan educativo personalizado. ¿Cuál es el objetivo del plan educativo personalizado? Ajustar esta propuesta la propuesta educativa, es decir, qué cosa va o qué cosas o qué aprendizajes puede lograr mi estudiante durante este año escolar. ¿Cómo puedo saber qué aprendizajes van a lograr mis estudiantes durante el año escolar? La única forma es sabiendo qué sabe él. Si no, no puedo partir de nada. Identifico en el diagnóstico qué sabe mi estudiante para recién yo proyectarme qué puede lograr. Y obviamente, esto no lo podemos hacer en una evaluación escrita, ni en una evaluación oral únicamente. No podemos cerrarnos a eso. La única forma de construir un diagnóstico pertinente a todos mis estudiantes es durante las evaluaciones diarias de mis sesiones de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje tienen sus criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, esos criterios tienen que ser evaluados diariamente para poder yo identificar cuál es el proceso que está desarrollando mi estudiante, cómo se está desarrollando sus aprendizajes, cómo está avanzando, qué cosas se está logrando en este transcurso del mes, para yo evidenciar cuánto ha logrado al final del mes y cuánto aún le falta por lograr. Las estrategias, lo más importante es aplicar, nos dice acá, los principios del diseño universal para el aprendizaje, para diversificar. Si no conocemos el enfoque del diseño universal para el aprendizaje y lo que implica, obviamente muchas veces vamos a irnos como deambulando un poco. Es importante nosotros conocer qué significa el implementar el diseño universal para el aprendizaje. No es una receta mágica, por si acaso, no es una varita mágica que hace que, ya, yo hago esto y el estudiante va a aprender, o el estudiante va a dejar de tener discapacidad. No es así. No es así. El diseño universal para aprendizaje, lo único que te dice es que la comunidad, la institución educativa, el aula, el docente, implementan estrategias pertinentes para responder a todas las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, absolutamente de todos y cada uno. En este espacio, la meta es flexibilizar metodologías, flexibilizar tiempos de entrega y también flexibilizar criterios de evaluación. Ya les he dicho que flexibilizar no implica menospreciar o subvaluar. Implica identificar cuál es el nivel de logro de mi estudiante para proyectar durante este año qué cosas o qué aprendizajes puede lograr. Si yo no sé qué sabe, pues obviamente no puedo proyectar qué puede lograr y mucho menos puedo proyectar qué tipo de apoyos puedo o debo implementar para que él logre esos aprendizajes. Eso lo dice Vygotsky, ¿sí? En el aula, la acción clave nos dice que es importante llevar a práctica apoyos definidos. O sea, obviamente esos apoyos tienen que responder a qué aprendizajes tiene que lograr y cómo puede lograrlos. Parte del diagnóstico. Las estrategias son implementar diversos materiales didácticos que pueden ser sensoriales, ubicación de los mobiliarios si es necesario, en función a las necesidades de mi estudiante. Incluso puede ser cambiar la ubicación del aula si lo requiere el estudiante que quizás tiene una limitación de tipo física o motora que le impida subir escaleras. Desarrollar estrategias, y ahí está nuevamente, de sensibilización en el aula que favorezcan habilidades blandas de los estudiantes. Lo hemos mencionado varias veces. ¿Cuál es nuestra meta? Garantizar que el estudiante participe de forma activa junto a su grupo o clase. Obviamente el estudiante con discapacidad participe con todos,
Pero el que participe con todos implica que todos están implicados, redundando, ¿no? Comprometidos y claros de qué se hace, cómo se hace, por qué se hace y para qué se hace. Ahora, el monitoreo y la valoración y los ajustes de la enseñanza son elementos claves. El directivo tiene que desde los espacios de monitoreo hacer seguimiento de la implementación de las estrategias pertinentes del docente. ¿De acuerdo? Eh, pero también el docente tiene que hacer ese análisis de cómo sus estrategias lograron aprendizajes en el estudiante, cómo sus estrategias lograron los objetivos o las metas. Si ha logrado los objetivos y metas propuestos, pues obviamente en ese ajuste en la enseñanza yo tengo que hacer el análisis introspectivo y, ya, muy bien, esto funcionó, esto lo continúo implementando para lograr un paso más. Y si no funcionó, pues, ya, no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué cosa tengo que ajustar? ¿Para qué? ¿Cómo? Para poder nuevamente implementar otras estrategias que permitan responder a las necesidades de mis estudiantes, de todos en final. Las estrategias, obviamente tengo que recopilar evidencias de todo tipo, ya sean producciones o actuaciones que me permitan medir el nivel de logro en el proceso. ¿De acuerdo? Y como ya es importante que al análisis, a la autocrítica y a la autoevaluación se implemente, modifique, perdón, habían varios esperando, y adapte en función a cada uno de mis estudiantes, según sus avances. Acá nos habla de avances autónomos del estudiante o del alumno, es decir, si él logra autonomía hasta cierto punto, yo tengo que ver cómo puedo lograr un poco más con los apoyos. Acá está esta imagen, que es una adaptación de esta rosca o dona de la planificación propuesta por Margaret Heritage, nos habla que tenemos que partir nosotros desde un inicio. Bueno, es lógico, partimos de un inicio, que es nuestra evaluación diagnóstica, ¿sí? La evaluación diagnóstica, tengamos en cuenta que es parte de la evaluación psicopedagógica para el estudiante con discapacidad. Y esta evaluación psicopedagógica está plasmada en el informe psicopedagógico y después en el plan educativo personalizado su respuesta de aprendizaje. Al iniciar, nosotros identificamos cuáles son los recursos, los insumos con los que contamos, sus aprendizajes previos del estudiante, la base para poder construir después, a partir de los elementos que tengo, nuevos aprendizajes. En este proceso, yo determino cuáles son los propósitos de aprendizajes, es decir, a dónde quiero llegar y desarrollar los criterios de éxito, es decir, qué cosa quiero lograr a partir de lo que ya saben. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Es en la capacidad del docente, en este espacio, de obtener las evidencias, pero no solamente es obtener las evidencias de aprendizaje, es tener esa capacidad de interpretar esas evidencias y, por supuesto, identificar cuáles son las brechas del aprendizaje. A partir de la retroalimentación y el ajuste de la enseñanza, que son la toma de decisiones responsables del docente, por supuesto, yo voy a lograr cerrar estas brechas. Pero, obviamente, con el estudiante que tiene discapacidad, este proceso va a estar respondiendo a la base que tiene él, desde lo que él sabe, cómo construye aprendizaje, cómo observo ese aprendizaje, cómo evalúo ese aprendizaje, cómo me permite tomar decisiones, es decir, cómo logro mayores aprendizajes con él. Él logró esto, entonces, ¿cómo logro algo más? O si no logró los aprendizajes que se habían propuesto, ¿por qué no los logró?
qué tengo que hacer para que sí los logre. Esto justamente está relacionado con los ajustes a la enseñanza, las prácticas que se adaptan y que buscan soluciones para romper o eliminar las brechas que se están presentando en los aprendizajes de mis estudiantes. Este es un flujo de trabajo, un resumen sobre el proceso de adaptación curricular, que ya lo hemos mencionado: evaluar y detectar, diseñar un plan en el cual interviene el DUA, los objetivos y los tiempos claros, ejecutar los apoyos en el proceso, ajustar el entorno, los materiales y finalmente valorar los resultados, medir los resultados a partir de las evidencias de aprendizaje para saber qué tengo que adaptar o ajustar para lograr los aprendizajes propuestos o avanzar en los aprendizajes que puede lograr después de lo que ya ha logrado. Pero esto, tengamos claro, en este proceso también tenemos que pensar en todos, ya lo he mencionado. Cuando hablamos de pensar en todos, también hablamos de las personas que tienen altas capacidades, ¿sí? Las personas que tienen altas capacidades no necesitan adaptaciones curriculares, necesitan enriquecimiento curricular. Y allí vamos a romper un poco algunos estereotipos, porque cuando se habla de enriquecimiento curricular, se piensa que yo tengo que permitirle al estudiante que está en tercero de primaria y que tiene altas capacidades que haga o que evaluarlo a través de otro, el siguiente estándar, darle darle mayor nivel de las competencias, porque así es, no. Ahí estamos incurriendo en un error. No es evaluarlo en otras competencias más altas, en otros niveles del estándar. Allí sí incurrimos en un error. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ofrecer mejores o mayores experiencias de aprendizaje, más ampliadas, más profundas, más complejas, que le generen retos, que le permitan construir mayores aprendizajes, lograr mayor autonomía, que le permite al estudiante con altas capacidades explorar otros temas con mayor, con mayor exigencia, desde el tipo niveles de pensamiento crítico, por ejemplo, y acá lo dice, ¿no? En lugar de simplemente avanzar a cursos superiores. Esto significa que yo no le puedo evaluar en otro nivel de logro. No puedo decir, ya, el estudiante está en el nivel de, supongamos, en un nivel de quinto grado, ¿no? Allí nos vamos en quinto grado, pero él logra las competencias de primero y secundaria. Por eso tiene altas capacidades. Allí estamos cometiendo un error, ¿de acuerdo? No es eso. Es darle mayores oportunidades para explorar, para investigar, para desarrollar sus capacidades, para construir nuevos aprendizajes, para buscar nuevos aprendizajes desde sus propios intereses, desde sus propios, desde su propia autonomía. Ahora, cuando hablamos de enriquecimiento curricular, acá hablamos niveles de enriquecimiento que tenemos que tener claros, es decir, cuál es el nivel de exigencia que vamos a darle al estudiante, y que ya lo mencionamos, no es darle niveles más avanzados, sino darle mayores oportunidades para explorar, para crear y construir aprendizajes. Tener en claro que las estrategias de enriquecimiento se clasifican en 3 áreas clave, nos lo dice acá, de contenido, la primera, que modifica la profundidad y amplitud de los temas. Por ejemplo, investigar solamente, acá están dando un ejemplo, ¿no? Investigar sobre misiones espaciales en lugar de solo memorizar los planetas. Le estamos dando mayores oportunidades para investigar y explorar. En este otro nivel de procesos, desarrollar, por ejemplo, habilidades de pensamiento superior, como el análisis, la síntesis, resolución creativa de problemas, ¿no? Le podemos crear, hacer preguntas que le generen conflicto para buscar respuestas.
por sí mismo, desde diferentes o espacios, de ámbitos que transpongan no solamente el espacio holístico, sino otros contextos. Y por ejemplo, también en esta otra área clave que es la personal, en la cual nosotros fomentamos el autoconocimiento y la autorregulación emocional y el trabajo autónomo, que es lo más importante cuando tenemos una persona con altas capacidades. ¿Por qué? Porque una persona con altas capacidades, por lo general, son demasiado exigentes consigo mismos y esa exigencia que tienen con ellos también la vacían en otras personas. Entonces, existe un nivel de ansia ante la capacidad de los compañeros de no responder a sus demandas y a su nivel de exigencia que ellos mismos se plantean, ¿no? Entonces, tengamos en claro esto, brindar estrategias para que ellos también se regulen emocionalmente, que se apoyen con diferentes estrategias para controlar esa ansiedad, esa demanda, esa exigencia que generan con ellos mismos y con otros también. Enseñarles cómo tratar a las demás personas, por qué no podemos ser tan demandantes con otros, que si él no lo aprende, muy común es decir, pero ¿cómo no vas a ver si es tan fácil? Y la otra persona, no, para mí no es fácil, para ti lo será, pero para mí no. Pero es fácil, mira cómo lo hago yo, pero yo no lo hago. Y el estudiante con altas capacidades no entiende cómo es que los demás no podemos ir a su nivel. Es importante hacerles pisar los zapatos de sus compañeros y entiendan que no todos pensamos igual y que también él tiene que ser empático y respetuoso por los demás y vaya a encontrar el valor y la oportunidad de escuchar a otros. Eso también es capacidad de desarrollar habilidades socioemocionales y blandas, que ellos también los necesitan y más que cualquiera. Porque si nosotros no desarrollamos habilidades socioemocionales en el estudiante con altas capacidades, ténganlo por seguro. Ese estudiante no va a lograr mucho, porque su misma conducta, su misma forma de ver el mundo y de verse a sí mismo, le va a crear demasiadas ansiedades y demasiados conflictos. Y no va a lograr sus metas, porque ante el primer fracaso se va a frustrar y ya no va a querer seguir luchando, seguir aprendiendo, no se va a levantar de las caídas. Tengamos en cuenta eso. Tenemos oportunidades con estudiantes con altas capacidades, tenemos que darles esa fuerza emocional y afectiva para superar la tolerancia al fracaso, el respeto por los demás, la empatía y la capacidad de resolver problemas y los conflictos reales. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, para poner en práctica estas adaptaciones, los centros educativos y docentes emplean métodos específicos. ¿Qué dice acá? La compactación curricular, es decir, evaluar al alumno al inicio de una unidad y eliminar contenido repetitivo, redundante, ¿no? Cosas que ya él domina. Y usar ese tiempo libre para actividades de enriquecimiento, es decir, que, investigación, exploración, descubrimiento, creatividad. También el famoso aprendizaje basado en proyectos es una gran oportunidad para el estudiante con altas capacidades porque genera autonomía. Y esta autonomía no es solo que construir y adquirir conocimientos, enseñarle a compartir lo que ellos han descubierto y explorado con los demás. Permitirle ser ese estudiante que también muestra a otros lo que logra y compartir esos aprendizajes, no con un fin de vanagloriarse, sino con un fin de transmitir conocimiento hacia los demás. El estudiante no puede pensar solamente allá. Yo soy lo máximo, yo lo sé todo, porque sucede muy frecuentemente con el estudiante con altas capacidades que tiene esta forma de pensar. Pero como ya les he dicho, al primer fracaso se vienen abajo. Por eso es que tienen que enseñarles a ser resilientes. Es lo más importante. Y permitirles tener esa capacidad de ver a los demás como personas, como seres humanos y seres humanos con los que puede compartir
lo que ellos saben. ¿Qué hacen, por ejemplo, los grandes genios, han hecho los grandes científicos y los grandes genios? ¿Por qué los valoramos tanto, por ejemplo, a ver, a María Montessori, que es un gran genio para nuestra comunidad educativa, a Vygotsky, a Piaget? Ellos transmitieron conocimiento. Bueno, no voy a mencionar a todos los demás que tanto conocemos, ¿no? Pero la transmisión de conocimientos es el objetivo final de la formación humana. El construir comunidad parte de el transmitir lo que uno aprende hacia la comunidad. Ahora, finalmente, el agrupamiento flexible permite que los estudiantes se agrupen por sus intereses y específicos y habilidades, pero también es importante permitirles la oportunidad de compartir espacios con aquellos con características diferentes, con intereses diferentes, porque allí en el reto es donde van a desarrollar las mejores habilidades blandas y socioemocionales. Bueno, hasta allí, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad, y me encantaría saber si alguno de ustedes tiene una pregunta o consulta.